Gracias a la organización por la invitación a este evento. Mercados inmobiliarios de Buenos Aires y Punta del Este. Pequeñas, grandes diferencias. Vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando en ambos mercados. A modo de cronograma les cuento más o menos cómo va a ser la charla. Vamos a estar unos 30-35 minutos, ya que estamos un poquito atrasados. Vamos a ir rápido. Vamos a hablar primero sobre la información del sector y la falta de transparencia que está teniendo hoy. A partir de esta falta de transparencia, cuáles son nuestras metodologías de estudio, cómo nosotros hacemos los relevamientos de precios, los relevamientos que yo les voy a mostrar ahora en realidad con respecto a los mercados a estrenar de Buenos Aires y la ciudad de Punta del Este. Después vamos a ver cifras del mercado de Buenos Aires, de departamentos a estrenar, y cifras del mercado de Punta del Este, también de departamentos a estrenar. Para después pasar una comparación, vamos a tratar de alguna forma, a pesar de que son dos mercados muy distintos, vamos a tratar de hacer una comparación entre ambos mercados en la que vamos a ver valores, dinámicas y costos. Después vamos a cerrar con unas conclusiones y con una amenaza que yo veo a partir de estas conclusiones de aquí al futuro para el mercado, ¿no? A mí me encantaría, la verdad que a mí me gusta dar charlas, contarle cosas optimistas. Nosotros hace 10 años que hablamos en eventos de este tipo y en el periodo, se podría decir, 2003, 2004 hasta el 2010, 2011, siempre mostrábamos cifras de precios que subían, demanda que no caía, oferta que crecía, lanzamientos de nuevos proyectos. Pero la realidad es que los últimos años esta realidad cambió y yo lo que les voy a contar es lo que tenemos, es lo que hay. Me encantaría ser un poquito más optimista, pero bueno. Vamos a hablar primero que nada de la transparencia inmobiliaria. Yo acá les puse un slide que trata de mostrar la diferencia que hay entre un lugar en el que lo conocemos y un lugar en el que no conocemos dónde estamos entrando. Imagínense si este auditorio estuviese totalmente oscuro, que entramos y no se ve absolutamente nada, obviamente lo primero que haríamos es salir. En cambio, si el auditorio está iluminado, entramos. Yo voy a esto porque por la transparencia, por la falta de transparencia que está habiendo hoy en el mercado, muchos mensajes confusos, contradictorios. ¿Y qué es lo que pasa? No podemos dejar de tener en cuenta que el inversor piensa igual que ustedes. El inversor entra en un mercado en el que lo entiende, que lo comprende, que tiene data, que sabe lo que pasa. Si no comprende el mercado, muy probable no entre directamente. Por eso les quería contar antes que nada cuál es la metodología de recolección de datos de los relevamientos que vamos a ver del mercado inmobiliario de Punta del Este y de Buenos Aires. Nosotros siempre nos hacemos pasar por compradores cuando relevamos data del mercado. O sea, la metodología es Mystery Shopper. ¿Qué hacemos? Llamamos por teléfono como compradores, intercambiamos mails. En muchos casos, cuando no se consigue la información, hay que ir al salón de ventas, al sales center. Y tenemos un criterio de homogeneización de las superficies para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, que es, siempre tomamos la superficie cubierta al 100%, siempre tomamos las superficies de balcones al 50%, las cocheras las tomamos por separado, en el caso de que el mercado, que el departamento que nos están ofertando incluye la cochera, como conocemos los valores de cochera de la zona, se le descuenta muchas veces el valor de cochera a la unidad. Y acá hay una excepción. En Punta del Este, por ejemplo, es el único mercado en el que no descontamos el valor de la cochera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Punta del Este? El 100% de la oferta de departamentos a estrenar se oferta con cocheras. Y lo que pasa muchas veces es que los departamentos de gran categoría o de mayor escala se ofertan con dos cocheras y los de menor escala con una cochera. Siempre informamos los valores en la moneda en que se oferta el inmueble. Sobre todo esto lo aclaro por el mercado de Argentina, no tanto por el de Punta del Este, pero en el mercado... con respecto a las superficies, omití decirles algo cuando hablé de homogenización de superficies. En el mercado de Punta del Este, nosotros en realidad lo relevamos siempre con nuestra metodología a la Argentina, no tomamos los espacios comunes, porque muchas veces cuando uno consulta por un departamento en la ciudad de Punta del Este, le dan las cifras de superficies totales que incluyen también los espacios comunes, cosa que nosotros los descontamos siempre. No hacemos cambio en moneda, o sea, siempre se informa si es en dólares, si es en pesos, pero nos está pasando en Argentina que tenemos mercados especificados, mercados dolarizados, y mismo en los relevamientos a estrenar tenemos
oferta mixta, algunos edificios se ofertan en pesos, otros en dólares, y lo que hacemos es desdoblar el relevamiento, o sea, nos está dando cuánto se pide en pesos, cuánto se pide en dólares, pero no hacemos ninguna traslación o traspolación de moneda, de cambio. Tomamos siempre pisos en alturas promedio de los edificios. Si la altura promedio del edificio que estamos relevando es un sexto piso, pedimos primero valores de cotización en el sexto piso. De no haber en el sexto piso, vamos un piso hacia arriba. De no haber en ese piso hacia arriba, vamos un piso hacia abajo, y así sucesivamente vamos subiendo y bajando. Tomamos siempre periodos trimestrales o anuales. Nos parece que la periodicidad más lógica para relevar precios de propiedades es, yo diría, trimestral. Todos nuestros relevamientos de departamentos del mercado del usado es trimestral. En el caso de los a estrenar lo hacemos de forma anual, porque es un mercado, primero que son un poco más complejos los relevamientos, y además porque es un mercado más lento, ¿no? El mercado de la construcción, entre que la obra se comienza, se termina, es un mercado con mayor inercia. Y en todos los casos, desde nuestros relevamientos pueden entrar. Básicamente siempre está la fuente disponible, quién es el comercializador, desarrollista o dueño que vende el departamento, y tienen siempre un link para ir a cada una de las imágenes de los departamentos relevados. Esto es para que vean más o menos cómo son nuestros relevamientos, ¿no? Tomamos zonas de entre 50 y 60 manzanas. Dentro de esas 50 60 manzanas lo que hacemos es recorrer obra por obra, ir sacando datos para después empezar a hacer el trabajo de recolección de datos, como les decía antes, del Mystery Shopper, y esto nos permite ir teniendo datas de, bueno, valores metro cuadrado, cantidad de obras que se van sucediendo año a año, superficies en ejecución, y cómo se van moviendo estos valores con respecto al año anterior. Esta es una planilla de los relevamientos nuestros a estrenar. Pueden ver en la primera columna la dirección exacta de la propiedad, en la segunda columna un link para ver la foto del desarrollo, en la tercera columna si es una obra en construcción o recientemente terminada pero que está en oferta de venta a estrenar. Después tienen la superficie del desarrollo de todo el edificio, el porcentaje de avance de obra, los datos del desarrollista o constructor del edificio o del desarrollo, los datos del comercializador en los casos en que hay oferta de venta en ese edificio, y después acá tenemos desdoblados. De un lado tenemos todo lo que es ofertas en pesos, esto es de un relevamiento en Buenos Aires, esto es de Barrio Norte, por ejemplo, con esta planilla. Todas las ofertas que están en pesos, donde tienen qué piso nos pasaron, séptimo piso, por ejemplo, la superficie cubierta, el valor metro cuadrado y el valor de la cochera. Y del otro lado, todo igual, pero en los casos, como en estos casos tenemos ofertados en pesos, también tenemos los casos en los que nos ofertan en pesos. Y después en la última columna ya detalles de cuáles son las tipologías reinantes en ese edificio, ¿no? de ese tipo de proyecto. Vamos a valores. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Ciudad de Buenos Aires con los valores? Esto es un grupo de relevamientos que nosotros hacemos de Ciudad de Buenos Aires, que se trabajan bajo esta metodología. Pueden ver que en 2014 no tenemos aún todos los casilleros completos con el valor metro cuadrado promedio en dólares de ese barrio, pero eso es porque todavía de acá a fin de año nos falta ir relevando esos proyectos. Siempre relevamos el proyecto en el mismo mes con respecto al año anterior, y estas son las zonas en las que todavía no llevamos adelante ese relevamiento. Pero como para destacar, los valores más altos los pueden ver en, por ejemplo, Puerto Madero. Una consulta, por favor. ¿El cambio del año 2000 al 2014 es un 150% más o menos? Sí, o puede ser más también. Después cualquier cosa hacemos preguntas, puede ser, lo dejamos para el final. Gracias. Por ejemplo, tenés el caso de Palermo Soho. Fíjate lo que aumentó Palermo Soho en el 2003, $900, hoy casi 3.000. O sea, es un porcentaje bastante alto. Pero después cualquier cosa dejamos al final para las preguntas. Los valores que se destacan de Ciudad de Buenos Aires, los valores más altos: Puerto Madero con casi $5.000, Parque Las Heras. Nosotros llamamos la zona de relevamiento Parque Las Heras al área que va desde Parque Las Heras pero hacia el lado de Libertador y Figueroa Alcorta, por eso el valor es alto, no para el lado del Alto Palermo, que esa sería la zona de Alto Palermo. Ahí tenemos un valor de $3.774, Palermo Nuevo $3.577 en promedio. Palermo Nuevo es la zona que está delimitada por Las Heras, Godoy Cruz
Libertador y La Rural. Y Barrio Norte Recoleta con 3.565 dólares. Ahora acá podemos ver cómo estos valores metro cuadrado se fueron moviendo, ¿no?, con respecto al año anterior. En dólares, cuál fue el porcentaje de incremento, de decreción o en algunos casos que se mantuvieron estables. Y por primera vez en el año 2013 empezamos a ver signos negativos, por primera vez después de muchos años. Pero también empezamos ya este año a ver hasta 2 años de signos negativos en algunas zonas. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, 2 años de signos negativos, o sea, caídas con respecto a los años anteriores, en la zona de Palermo Freud, Belgrano R o Olivos. Y también tenemos algunos casos en los que se ve un año de signo negativo y otro neutral, como puede ser, por ejemplo, Cañitas o Parque Centenario. Si vemos los promedios de este paquete de áreas que nosotros relevamos, también empezamos a ver que 2014 nos muestra ya una caída en el promedio general de todas las zonas relevadas, una caída en dólares con respecto al año anterior. Y yo creo que esta caída se va a profundizar terminando el año, porque fíjense que de estas áreas que estamos viendo, de 7 que se relevaron en 2014, 5 muestran caídas. Entonces es muy probable que terminando el año, con el resto de los relevamientos terminados, este menos 3%, yo creo que va a terminar cerrando en un menos 5, menos 6% de caída en dólares con respecto al año anterior. Con respecto a esto a estrenar, ¿no?, pero también no quería dejar de contar lo que está pasando con el mercado del usado en Buenos Aires. En Buenos Aires, a partir de nuestros relevamientos trimestrales, también este año por primera vez vimos caída de precios. Buenos Aires tiene una caída, si tomamos todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, la caída de precios en dólares con respecto a hace 12 meses fue del 10%. Pero también con algunas zonas que llamaron más la atención, ¿no? Por ejemplo, Palermo cayó un 20%, Villa del Parque 16%, Parque Chacabuco 18% o Belgrano R 16%. Ahora, ¿qué está pasando con la demanda en Buenos Aires? ¿Qué está pasando con las compraventas? En el gráfico de arriba lo que ven son las cantidades de compraventas acumuladas de enero a junio de cada año, y ahí se puede ver claramente que 2013 fue el peor año por lejos, mismo que 2001, 2002, 2009, y este año 2014 está un 2% por debajo en la cantidad de compraventas que el año anterior. Si ven el gráfico de abajo, el gráfico de arriba está basado en la cantidad de escrituras que informa el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En el gráfico de abajo es una serie más larga que viene desde el año 1980, que es la que informa el registro de la propiedad inmueble, y fíjense que en el año 2013 fue por lejos también el año con menor cantidad de operaciones de la historia. En base a lo que estamos viendo con los primeros meses del 2014 y lo que ocurrió en 2013, la realidad es que yo no les puedo confirmar hoy que el mercado inmobiliario de Buenos Aires por lo menos haya todavía tocado fondo, es lo que realmente no sabemos. Si el mercado se va a estabilizar acá o hay posibilidades de que todavía caigan un poco más la cantidad de escritura. Aparte tenemos que tener en cuenta que todo lo informado en 2014, o sea, estas 149.000 escrituras, perdón, 14.000 escrituras, de 2014 fueron previas al default, ¿no? Y aparte la cifra, ¿no? Por ejemplo, febrero de 2013 se hicieron en Capital Federal solamente 1.700 escrituras. Febrero de 2013 1.700 escrituras. Tengan en cuenta que un promedio en Ciudad de Buenos Aires, promedio pre-cepo, era de 5.200 escrituras y se hicieron solamente 1.700. Y no hay que ir al 2013, en 2014 también tuvimos febrero 1.996 escrituras, marzo 2.223 escrituras, o sea, menos de la mitad del promedio. ¿Qué pasó? Octubre del 2011 se implementa el cepo, automáticamente 60 días después se empezaron a ver las caídas en las escrituras de compraventa de la Ciudad de Buenos Aires y vamos ya por 30 meses de caída en el mercado inmobiliario, ¿no? 30 meses sin que repunten las cantidades de escrituras. Es verdad, la semana pasada la presidenta Cristina de Kirchner anunció en cadena que el mercado inmobiliario estaba mejorando, basándose en un dato de junio. Junio, es verdad, había crecido un 20% de la cantidad de escrituras con respecto a junio del año anterior, pero
omitió decir que junio del año pasado había sido también el peor junio de la historia. Entonces, en el acumulado del año seguimos teniendo una performance bastante mala. Ahora vamos a pasar, hablamos un poquito de Buenos Aires, vamos a pasar a Punta del Este. ¿Cómo hacemos nosotros también el relevamiento de Punta del Este? Bajo la misma metodología que les mostraba recién de algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Lo hacemos también con áreas del interior de la Argentina o del Gran Buenos Aires. Pero en la ciudad de Punta del Este nosotros relevamos la zona que va desde Punta Ballena hasta el Puente de la Barra. Tenemos hoy en ejecución, o sea, en proceso de obra o recientemente terminados y con oferta de venta de departamentos, 78 desarrollos. Esto es a enero, ¿no? Nosotros este relevamiento lo hacemos todos los años en enero porque creemos que es el momento en que las listas de precios están más activas, es el momento en que se actualizan muchas veces los precios, por eso que los valores que les voy a mostrar hoy es a partir de un relevamiento a principios de año, ¿no? Fíjense, este relevamiento lo hacemos también hace bastantes años, la dinámica del mercado, cómo se ha movido el mercado. Por ejemplo, 2014, cómo a partir de un cambio de normativa, los desarrollistas, los constructores se corrieron más hacia la zona de Punta Ballena y La Mansa, ¿no? Acá está claro, la cantidad de proyectos, se sumaron 27 proyectos en la zona de Punta Ballena y La Mansa a partir de este cambio de normativa. Un poco un resumen de los precios, estos son los precios promedios de nuestros relevamientos. Acá también podemos afirmar que los precios están muy estables, prácticamente hace 3 años que están en $4.000 clavados, fíjense, 2012 $4.080, 2013 $3.978, 2014 $4.039, o sea, cierta estabilidad, ¿no? Y también cuando nosotros este año pedíamos precios a los comercializadores o a los desarrollistas, vimos un comportamiento muy discorde, o sea, con respecto al año pasado había desarrollistas que habían bajado los precios, habían otros que los habían subido y habían otros que habían mantenido la misma lista de precios que el año anterior. Es como que había bastante confusión. También como anécdota, lo que vimos este año, que había 8 desarrollos, 8 de estos de los 78, 8 eran desarrollos que por segundo año consecutivo, a pesar de que se habían lanzado a la venta, tenían salón de venta y todo, todavía no se habían comenzado las obras. También algunas obras canceladas que no entraron más en este relevamiento. Nosotros las obras que se van cancelando las vamos sacando, como también vamos sacando del relevamiento las obras que van terminando de vender sus edificios o en muchos casos edificios que tienen ya 4 o 5 años, que todavía le quedan un par de departamentos, pero ya cuando pasaron cierta cantidad de años no los seguimos incluyendo en el relevamiento. Sobre línea de mar, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a discriminar por zonas la oferta de departamentos a estrenar, lo que les puedo contar es que sobre línea de mar, un departamento sobre línea de mar con respecto a uno que no está sobre primera línea de mar, el que está sobre primera línea de mar tiene un valor metro cuadrado de cotización de un 28% más que el que no está sobre el mar. Sobre línea de mar, el promedio de todas las unidades o todos los departamentos que están sobre línea de mar tienen un promedio de $4.737 el metro cuadrado. Y después los promedios son para La Brava, $4.258, los valores más altos, el promedio de La Brava. Después le sigue La Mansa con $4.129. Y la zona de La Punta, que ahí bueno, se incluyen bastantes proyectos, con $4.076. Fíjense que justamente el único signo negativo que se vio este año es en la zona de La Mansa, y un signo negativo durante 2 años, que no parece casual que justo es la zona que coincide con una gran oferta de unidades a estrenar que se volcaron los últimos años por este cambio de normativa, ¿no? Con respecto a la demanda, también me gustaría destacar que no tenemos datos, no hay datos de escrituras, no pudimos, a pesar de que hace 20 días que estamos mandando cartas y tratando de conseguir las cifras de cantidades de compraventa del departamento de Maldonado, no los pudimos conseguir, lo cual no me permite hablar de cantidad de demanda. Pero esto no ocurre solamente acá, ocurrió en Buenos Aires también. 2 meses después de que se había implementado el cepo en octubre del 2011, el registro de la propiedad inmueble también pisó los datos de cantidades de escrituras. Por eso yo les hablaba hoy cuando empecé la charla de transparencia, ¿no? Una palabra bastante importante para todos los que estamos en este mercado.
El gobierno de la ciudad, el registro de la propiedad inmueble también, de Buenos Aires también había pisado los datos, estuvo mucho tiempo sin darlos. Lo que pasa que allá se les complicó porque el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires siguió dando los datos. Yo estoy seguro que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires recibió bastantes presiones para dejar de dar esos datos. Pero bueno, es así que hace 2 meses el registro de la propiedad inmueble volvió a informar con los datos de escrituras de la Ciudad de Buenos Aires. Acá vamos a tratar de comparar un poco, en base a los datos que vimos recién, el mercado inmobiliario de Buenos Aires. Yo armé un grupo, una bolsa de algunos barrios representativos del norte, sobre todo departamentos a estrenar en algunos barrios del norte de la Ciudad de Buenos Aires, con respecto a Punta del Este. Hoy el valor de 7 áreas de la Ciudad de Buenos Aires promedio es de $3.344 por metro cuadrado, y el valor de Punta del Este, $4.040 por metro cuadrado. El costo de la construcción en Buenos Aires hoy, esto sobre superficie total, o sea, no sobre superficie vendible, sobre superficie total, en base a un índice propio que elaboramos nosotros, de actualización, un cómputo de presupuesto que hacemos de actualización mensual, es de $541 por metro cuadrado. Mientras que en Uruguay, según la APCU, el costo es de casi $1.500 el metro cuadrado. Acá es un primer punto a tener en cuenta, ¿no? Fíjense que prácticamente el costo de construcción hoy en Uruguay con respecto a Argentina es prácticamente del triple. Y esto debería afectar seguramente a los valores de cotización de las propiedades, ¿no? Después, si hablamos de dinamismo de compraventas, también basándonos en la cantidad de escrituras que se hacen año en la Ciudad de Buenos Aires y la cantidad de habitantes, tendríamos una compra cada 48 habitantes año. Y en Maldonado, basándonos en datos del 2011, porque no tenemos los actuales, yo estoy seguro que los datos actuales deben ser bastante más bajos de los que yo me estoy basando, tenemos una compra cada 5 habitantes año. Si uno lo ve así, en la comparación a simple vista, parecería que el mercado inmobiliario de Punta del Este, en relación a compraventas, es bastante más dinámico que el de Buenos Aires. Pero tampoco nos podemos olvidar que es muy dependiente también del comprador de Buenos Aires, y ya vimos lo que está ocurriendo con el comprador argentino, ¿no? Un comprador que también está percibiendo, por otro lado, que los costos del otro lado del río cayeron mucho, básicamente por efecto de devaluación. Esto es 100% de devaluación de la moneda. Después, más abajo, podemos ver los metros cuadrados permisados de una serie desde el año 1973 al 2013 para la Ciudad de Buenos Aires y para Maldonado. A la izquierda, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, 2013, fue un mal año con 770.000 metros cuadrados nada más. Tengamos en cuenta que el promedio de Ciudad de Buenos Aires histórico es 2,1 millones de metros cuadrados, o sea, estuvimos bastante por debajo de la mitad en cantidad de aprobaciones. Y este año la tendencia parecería que viene muy similar al año pasado. Vamos a estar también en unos 700-800.000 metros cuadrados, pero basándonos ahora también en cifras del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, ya que también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en el registro de la propiedad inmueble, no está dando los datos de cantidad de metros cuadrados permisados desde enero en la Ciudad de Buenos Aires. Según aducen ellos, lo discontinuaron, lo tengo entre comillas, acá lo quiero leer, lo discontinuaron por un tema metodológico, así que no sé cuándo vamos a tener realmente ese dato. Del otro lado vemos la cantidad de metros, en este caso no permisados, sino tramitados en la ciudad de Maldonado. Y acá podemos ver con unos 500.000 metros cuadrados aproximadamente en 2013, que es una línea ascendente, ¿no? Más allá de que la típica línea Serrucho, pero a diferencia de Buenos Aires es una línea ascendente. O sea, si nos basamos en estos datos, parecería que el mercado inmobiliario está muy dinámico en realidad, que se sigue construyendo. Y también lo que quería destacar que son distintas escalas, ¿no? Porque en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, a nivel escala, Ciudad de Buenos Aires debería estar un poco más alto que el de Maldonado por la cantidad de metros que se permisan. Ahora vimos más o menos, vimos el mercado inmobiliario de Buenos Aires, vimos el de Punta del Este, vimos algunas coincidencias y algunas diferencias. Vimos la importancia en los dos mercados que está teniendo la devaluación de la moneda en Argentina. Y ahora acá me gustaría que hablemos un poco de experiencias en otros mercados, como puede ser el mercado de España o Estados Unidos, en
oscuro tiene la línea de variación porcentual del precio de vivienda trimestral e interanual, en negro de España, que hace lo que compara esto es trimestral, compara la caída o crecimiento del precio de la vivienda con respecto al mismo trimestre del año anterior. Fíjense si nos referimos a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, del tercer trimestre del 2007 empezaron a caer los precios y en solamente 4,5 años los precios empezaron a repuntar en el primer trimestre del 2012. Esto que fue, se aceptó la realidad, cayeron los precios y el mercado en 4 años estuvo funcionando de nuevo. ¿Qué pasa en España? En España, el tercer trimestre del 2008 los precios empezaron a caer, siguen cayendo, aún hoy siguen cayendo, cayeron ya un 40% y nadie sabe todavía cuál es el piso. O sea, podríamos arriesgar, vamos en 5 años y medio, podríamos arriesgar que seguramente vamos a estar con 6 años de caídas de precios. Por eso yo este slide lo quería usar un poco antes de que tomemos en cuenta las conclusiones, ¿no? ¿Qué vimos en los mercados inmobiliarios de Buenos Aires y Punta del Este? Ambos mercados tienen caída en la demanda. Sabemos que así ocurre en Buenos Aires, podríamos imaginar o estimar que en Punta del Este está pasando lo mismo. De hecho, más allá de las cifras inmobiliarias, lo sabemos por lo que nos comentan los operadores. Que ha habido una fuerte devaluación, sobre todo por la devaluación de la moneda en Argentina. O sea, acá el tema de la devaluación es muy importante. Vimos lo que pasa con los costos de la construcción. En Argentina 3 veces menos que acá, un elemento a tener en cuenta. Empezamos a ver por primera vez, a partir del año pasado, signos negativos en las cotizaciones después de muchos años. No es un elemento menor también. Yo empecé hablando de transparencia y vemos que hay falta de datos estadísticos que nos permitan tomar decisiones, falta de datos concretos que animen al inversor en realidad. Si al inversor no le decimos lo que realmente está pasando, va a ser difícil que vuelva a entrar al negocio. Acuérdense del slide que les mostraba con un cuarto oscuro, al que uno no se anima a entrar, y un espacio iluminado, en este caso era una palmera, una playa, está bien, pero era de alguna forma una comparación. Y creo también que hay una falta de aceptación de la actual realidad. Está costando asumir, por lo menos en Argentina está costando mucho asumir esta caída de precios que están dando las estadísticas, y esto de alguna forma afecta también a la confiabilidad, al inversor. ¿Cómo atraemos nuevamente al inversor? Yo creo que, como puse acá, marcado en colorado, tenemos dos opciones: alargar aún más la agonía, como está haciendo España, eso es lo que está pasando en España hoy, o aceptar lo que ocurre realmente y transitar hacia un mercado más claro, que es lo que hizo Estados Unidos. Por eso Estados Unidos hubo una fuerte caída de precios, los precios se acomodaron y la gente volvió a comprar. Y como pensamiento, lo que me gustaría dejarles es, si estamos realmente los mercados de Argentina y Uruguay preparados, sobre todo el de Argentina, el de Uruguay depende de otros factores, ¿no? Pero el mercado de Argentina está preparado para aguantar una recesión de más de 6 años, como está ocurriendo con el mercado de España. Muchas gracias.